más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bueno, como le habíamos prometido desde el mes de enero, íbamos a aterrizar este año con el tema de tener un alcance mundial, o como lo hemos titulado, expansión. Y es que el ser humano comete dos graves errores. Uno de los errores es enfocarse demasiado en el aquí y el ahora. La mayoría de nosotros, especialmente los latinos, no pensamos en el mañana, no digamos en un plan a 10 años. Y el otro problema es que creemos que todo gira en torno a nosotros. La sangre de Jesús es preciosa y Él derramó hasta su última gota por cada uno de nosotros, se desangró, murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Y todo ese trabajo que Dios hizo a través de esa fusión entre Cristo y Jesús es tan poderosa que poco tiene que ver con solo mi persona y el entorno. La verdad es que tiene que ver con el mundo entero. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos malentendido el concepto del Espíritu Santo. Creemos que el Espíritu Santo y el recibir poder es el andar ahí, no sé, fanfarroneando y poniendo manos que la gente caiga y que la gente sane, y no tiene nada que ver con eso. Eso es un bono. Lo que sí tiene que ver es que recibiremos poder, dice la palabra, para predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y lo que más me llama la atención de esto es que el Señor nos ha hecho formar parte de su plan. Isaías 41:9: tú, a quien tomé de los confines de la tierra, del último rincón de nuestro país, Él nos agarró, y desde sus lugares más remotos te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Qué bonito. El Señor cuenta con nosotros. No solamente que nosotros necesitamos a Dios, sino que Dios nos hace sentir que nos necesita a nosotros. De eso vamos a tratar esta prédica. Espero que no te desconectes y que la sepas aprovechar. Es tan importante que entendamos que la palabra de nosotros, esta Biblia no es el libro de las páginas amarillas o las páginas blancas, es la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Agarre su Biblia y diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a entrar, siéntese un ratito y vamos a entrar a lo que es el tema que nos toca predicar el día de hoy. Le decía que hace muchos años atrás, se los he testificado en varias ocasiones, que si hay algo que yo debería de ser es ateo, no pastor. Me entregué al Señor a la edad más o menos de 15 años, por 3 meses, después me vine a los Estados Unidos. Mi primer pastor, el que me hizo el llamado para yo entregarle mi vida al Señor, se hizo homosexual y ateo. Después me vine para acá y el primer pastor que tuve acá, pues lo encontramos fumando droga en la cocina y alquilando películas pornográficas. Y el tercer pastor me botó de la iglesia. 3 pastores he tenido en mi vida. Y de repente el Señor te hace un llamado a pastorear.
y tú no sabes si estás amargado, si estás enojado, si hay que sanar algo. Y la verdad es que ponerse a pensar que vas a soñar en una condición así no es fácil. Porque quiero darte este mensaje para que entiendas que no importan las circunstancias en las que nosotros estemos. Lo importante es a quién tenemos del lado nuestro en medio de esas circunstancias. Eso hace una gran diferencia. Es interesante el versículo que les leí. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le pedí a Multimedia que me regalaran un mapa para más o menos que ustedes pongan en perspectiva el versículo. Si usted ve donde dice Samaria, es la parte amarilla, y si ve donde dice Judea, pues es la parte verde. Y entre Judea, donde el lago grande que está abajo es el Mar Muerto, y el chiquito que está arriba es el Mar de Galilea. Más o menos en la punta del Mar Muerto, que es el de abajo, ahí está Jericó, y a mano izquierda está Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla, me seréis testigos en Jerusalén, y después dice en toda Judea, está hablando de todo lo amarillo, y en toda Samaria está hablando de todo lo verde, pero lo que más me llama la atención es hasta lo último de la tierra. Y la verdad es de que cuando Jesús está diciendo esto, o cuando la palabra pues nos deja este registro, estamos hablando de un ministerio de Jesús que apenas está empezando. Él no tiene cosas grandes de decir, miren todo lo que he logrado, simplemente está comenzando. Pero está soltando esa palabra porque Él sabe que se puede lograr. Después de eso, Él tiene un montón de cosas en contra. El pueblo judío en ese entonces está dividido en 5 grupos. Están los escribas, los fariseos, los celotes, los escribas, fariseos, saduceos, celotes y los esenios, que era una comunidad religiosa. Y de los 5 grupos, ninguno le paró bola a Jesús. Entonces Jesús ahora tiene que comenzar con algo nuevo que ahora lo conocemos como iglesia. Y lo interesante de todo eso es que cuando nosotros ahora escuchamos la palabra iglesia, la entendemos. Pero en aquellos tiempos la palabra eclesía simplemente quería decir como una comunidad. Pero quien más utilizó el concepto de eclesía fue Alejandro el Grande. Yo no sé si algunos de ustedes han oído hablar de ese hombre. Alejandro el Grande fue uno de los más grandes militares que tuvo Grecia, ¿verdad? Y Alejandro el Grande, a la edad de 33 años, había conquistado el mundo conocido hasta ese entonces. Era tan extrovertido el tipo que era borracho, que murió de una borrachera a la edad de 33 años. Pero él, cuando se iba a tomar una nación, él mandaba a grupos de personas, expertos, doctores, profesores, médicos, y a ese grupo le llamaban eclesía. Se iban a hablar, ya viene Alejandro, este país no va a ser igual cuando venga Alejandro. Entonces, cuando Alejandro llegaba a invadir un país, ya la gente literalmente lo estaba esperando. O sea, era una manera de ir a una región e infiltrarse en la región para poder llevar los conceptos y las ideas de Alejandro. Entonces Jesús usa el mismo término, la palabra eclesía. Ahora, ¿qué implica para nosotros ahora entender el significado de ese término? Que de la misma manera nosotros somos llamados a ir, ¿verdad? E infiltrarnos de alguna manera y pues llevar todo lo que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante, y lo quiero poner en perspectiva, es que cuando Jesús dice esto, es en respuesta a algo que le han dicho en Hechos capítulo 1, verso 7. Aquí es donde comienza todo el asunto. Que se le acercan a Jesús. Verso 8 creo que es, no, 7, 6. Si me pueden regalar el verso 6, los discípulos, dice el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, así comenzó todo, como que estaban reunidos y a alguien se le ocurrió abrir la boca y le dice: Señor, ¿y
Y cuéntame, le dice, ¿y se va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Así comienza la conversación. Y de ahí viene la respuesta de Jesús. Es el verso 6. La respuesta de Jesús es el verso 7. No sé si Multimedia lo tiene por ahí para que nos lo regale, pero dice, Jesús, cuando le hacen esa pregunta, Él contesta y dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que literalmente Jesús les está diciendo? No se metan en lo que no les importa. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, si les dicen no se metan en lo que no les importa, entonces ¿en qué tienen que meterse? La Nueva Traducción Viviente, esa porción de no se metan en lo que no les importa, dice, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes no se metan allí, métanse en lo que tienen que meterse, preocúpense por lo que deberían de preocuparse. ¿Está entendiendo? Ahora nosotros como cristianos a veces pecamos de la misma situación, del mismo problema, que venimos a querer saber cosas que no nos toca saber, y por andar investigando cosas que no nos toca saber, dejamos de hacer las cosas que sí deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Y por eso usted ahora ve en Facebook un 90%, en YouTube, en Twitter, en todo donde usted se meta, un 97% la gente está haciendo basura, hablando lo que no le importa, cuando deberían de estar haciendo el 3%. ¿Me entiendes? Ese 3% de gente que verdaderamente está haciendo la diferencia en las redes sociales son los que le han dado al clavo. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí? Los discípulos le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino, y Jesús le da vuelta a la pregunta. Ahora, quiero que lea conmigo algo bien interesante, porque ahí es donde Jesús les contesta y les dice, pero recibiréis poder. Nosotros siempre hemos leído este versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Conocemos el versículo, pero no conocemos el trasfondo. Y el trasfondo es la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver la pregunta que le están haciendo a Jesús, la respuesta que Jesús ya dio, y lo que Jesús nos está intentando decir aquí sobre para qué es el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que debemos de estarle pidiendo al Espíritu Santo? Pero interesante, porque es que si hay una razón por la que yo no me hice ateo, es porque cuando más me meto a estudiar la palabra, más me convenzo que no hay nada mejor que Dios. Cuando uno se va a Isaías 41:9, me topo con un versículo bien interesante, que usted sabe que como Dios maneja el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, porque nosotros que somos finitos, metidos en esta cápsula de tiempo, espacio y materia, solamente podemos experimentar el presente y recordar un poco el pasado e imaginarnos un poco el futuro, pero Dios lo ve al mismo tiempo. Entonces, desde los tiempos de Isaías, ya el Señor nos había dado este versículo, porque así como Israel pecó de hacer esas preguntas tontas, nosotros, como se lo acabo de decir, lo seguimos haciendo. Pero mire lo que dice este versículo: tú, a quien tomé de los confines de la tierra. Porque Jesús dice, vayan, prediquen en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. O sea, eso es lo que Jesús les dice a los israelitas después de haberle hecho la pregunta si va a restaurar el reino. Entonces, la pregunta ahora es, nosotros somos gentiles. Literalmente nosotros no teníamos el derecho a hablar de las cosas de Dios porque estábamos perdidos. No había opción para nosotros. Pero a través de Jesús, Dios abre esa puerta de que también nosotros podamos formar parte del equipo de Dios y del equipo de Jesús. Entonces, hay un gran tirijal ahora entre tres grupos religiosos, que es el cristianismo, el judaísmo, y ahora se ha aparecido por ahí un grupo que se llaman los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos, y yo sé que este mensaje lo van a escuchar en el mundo entero, tienen algo válido para querer acercarse a Jesús a través de lo que le llaman
convertirse en judíos mesiánicos. Pero siempre y cuando usted sea judío. Pero ahora tenemos un montón de taraditos que no tienen nada de judíos, queriendo ser judíos mesiánicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que piensan que solamente por llamarle a Jesús Yeshua y por andar agarrando algunos términos, decirle a Dios Hashem y no sé, convirtiendo esas palabras del español al hebreo, yo ya soy mesiánico. No tiene nada que ver. Entonces, cuando tú vas a Israel, te encuentras con tres grupos: los judíos mesiánicos, las iglesias y los judíos. Y ese tirijala, los judíos mesiánicos ya no se llaman pastores, ahora se llaman rabinos. Y en todo eso queda la pregunta: bueno, y si ya los judíos mesiánicos o los que creen en Jesús se apartaron y ahora nos quedamos solo la iglesia, ¿por qué? Nos vamos a dar cuenta que a través de la historia existió algo que se le llamó la teología, por un lado de la inclusión y por otro lado de la exclusión. Que cuando usted lee Romanos, Dios desgajó la rama de olivo judía e injertó al gentil. O sea, Dios le dijo al judío: ya no te necesito, voy a injertar al gentil. Pero eso no fue lo que Dios hizo. En su misericordia nos plantó, ¿verdad?, junto con el pueblo de Israel. Por lo menos así lo creemos nosotros. Ahora, cuando entendemos eso, de que en medio de que nosotros no teníamos salvación, no teníamos opción, el Señor ahora nos da una oportunidad. Y quiero decirle algo: Israel, si el pueblo latino no fuera Israel, Israel fuera un desierto. Todo, no importa dónde se meta usted, brasileros, se mete a otro lugar de España, se mete a otro lugar de Centroamérica, se mete a otra caravana de mexicanos, se mete a otra de peruanos. Los que literalmente están visitando la tierra prometida hoy en día es el pueblo latinoamericano, porque Dios ha traído un despertar en el latino de que Dios es la solución. Y literalmente lo han dicho profetas de diferente calibre, de diferente nacionalidad, que la única solución para los últimos tiempos vamos a ser los latinos. Aquí tiene un gran ejemplo usted. Estamos en Boston, en la segunda ciudad más atea de los Estados Unidos, y mire cómo está esto de lleno, y eso es que viene otro y después viene otro. O sea, sí se puede. Acabo de estar en España con un montón de pastores, casi, no me recuerdo si eran 600 o 900 pastores, y me tocó que estarles predicando ahí en Madrid, y lo que todos decían es que aquí es difícil, aquí es difícil. Y me calentaron un día y les dije: miren, dejen de hablar que aquí es difícil. Si vamos a hablar de difícil, vamos a meternos a Boston a ver si allá no es difícil, y sí se puede lograr. Entonces, eso de difícil está en la mente de nosotros, pero literalmente en la mente de Dios está que Él está con nosotros, Él nos va a ayudar y con Él lo vamos a poder lograr. Parte de esa prueba es este versículo que está en Isaías 41:9. Dice: tú, a quien tomé de los confines de la tierra, allá del último rincón de Guatemala, del último rincón, del último cerro de Honduras, del último barranco del Salvador, te agarré. Y dice: de los confines de la tierra, y desde sus lugares más remotos te llamé. Es que este versículo es una gran realidad en mi vida y tal vez en la suya. Si yo lo llevara a usted donde yo nací, hasta ahora llega a calle, pero en los tiempos que yo nací no llegaba a calle. No había electricidad. La primera vez que vi un microondas yo creí que era televisor. O sea, literalmente Dios a mí me sacó de los confines de la tierra, igual que a muchos de nosotros, y nos ha traído acá. ¿Para qué nos ha traído? ¿Para enriquecernos o para hacer la diferencia en nuestra gente? Pero mire que no estamos solos. O sea, me gusta lo que dice: y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Esto está muy de acuerdo
con el primer versículo que leímos de predicar el evangelio en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque estamos en los confines de la tierra comparado. Bueno, a veces mi mamá me dice: tú estás muy lejos, hijo, y le digo: mamá, la que está lejos es usted. O sea, depende de dónde estés definiendo lejos, ¿verdad? Pero para mí es muy importante y muy interesante que en un plan tan importante para Dios como lo es salvar al mundo, te haya tomado en cuenta a ti, me haya tomado a mí. Entonces, volvamos. Dice el verso 7, Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. Y de repente les suelta el verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me está diciendo Jesús, pues? Mire, nos gusta meternos en territorio donde no nos han llamado a meternos. Y eso es lo que siempre pasaba con Israel. Lea el verso 8. Pero les dijo: les anuncio algo, dice esta versión: el Espíritu Santo vendrá y recibirán poder al venir sobre ustedes. ¿Para qué es el poder entonces el Espíritu Santo? Esto, aquí es donde se pone interesante la cosa, porque nosotros hemos venido predicando un evangelio medio raro. ¿Por qué medio raro? Porque literalmente, como les decía el otro día, el movimiento más fuerte y de más crecimiento ha sido el movimiento pentecostal. Y quien comenzó a promover el movimiento pentecostal fue un negro ciego que no podía ni leer, que recibió charlas sobre cómo recibir el poder del Espíritu Santo a través de un hoyo de una pared, porque era negro y no lo dejaban entrar a la clase. Y desde el otro lado recibió la clase de cómo ser bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautiza, se va a Azusa, California, y es cuando comienza el gran movimiento de Azusa. Y entonces el hombre se comienza a rodear de gente igual que él, que ni sabe leer, mexicanos que han venido a recoger cosechas, y se comienza a llenar eso. Y de repente cualquier persona que decía: me gusta el evangelio, el Señor me salvó, lo mandaban a México, a diferentes lugares, y ni leer podían. Entonces comenzó a crecer este evangelio de que, bueno, así lo entiendo yo y así lo voy a predicar, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros, cuando estudiamos teología, se nos dice: es que nosotros no podemos hablar de un texto sin tomar en cuenta su contexto. Entonces, cuando ya entendí que el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar poder, ya a mí ya me interesó. ¿Para qué es ese poder? Porque nosotros hemos pensado que la clave está: que oren por mí, salgo hablando lenguas, comienzo a gritar, a saltar y ya la hice. Pero eso no es lo que es el Espíritu Santo. Vamos a entrar en eso. Otra vez: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Vas a levantar el reino, Señor? Y ahora Jesús le está diciendo: recibirán poder. ¿Qué tiene que ver la pregunta que le están haciendo los judíos a la respuesta que Jesús les está dando? Estamos hablando de dos animales distintos. Israel lo que está diciendo es: Señor, ¿cuándo nos vas a dar pues la señal de irnos a dar en la trompa con César? Queremos trompearnos ya con todo ese ejército. Suéltanos y ahí vamos. Solo di la palabra y ahí vamos. Y Jesús les dice: no es así la cosa. Es que, miren, entiéndame, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la cosa no va para como trompearse con César, sino la cosa va como predicar el evangelio en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué? No sé si usted me está entendiendo, que esta cosa como que no tiene mucho sentido. Pero vamos a entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Me serán testigos. Quiere decir, evangelizarán en Jerusalén, evangelizarán en Judea, evangelizarán en Samaria y evangelizarán hasta en lo último de la tierra. Ahora, el Señor lo que les está diciendo, hacer eso se le llama reino de Dios.
Esa es la nación que yo quiero establecer. Olvidémonos del pedacito ese de tierra de Israel que ustedes quieren irse a dar duro con César y Poncio Pilato y todos los demás. No, es que por ahí no va la cosa. Eso es bien interesante, que lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros. Está bien, vamos a Estados Unidos, compremos casa, compremos carro, hagamos familia, tengamos hijos, vamos a la universidad y todo, pero lo más importante es Jerusalén, Samaria, Tarará y hasta los confines de la tierra predicar el evangelio. A eso es lo que el Señor nos está llamando. Ese asunto de que van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, no estamos hablando de que vas a salir saltando y contento y dando vueltas y todo. No, vas a recibir la capacidad de poner en palabras todas esas grandes ideas que Dios te va a dar para comenzar a abrir tu boca para que gente se convierta. Estamos hablando, amados hermanos, hoy oía un corto video de un muchachito joven que ha entrado al parlamento en Inglaterra y le hablaba a todos los políticos y les decía, oigan, les decía, ¿cómo puede ser que esta muchachita en este país africano, que es mayormente musulmán, dice, esta muchachita dice, gracias a Dios, aprobé la materia porque le oré a Jesús antes del examen y me saqué buena nota. Y viene un grupo de estudiantes musulmanes, la agarran, la maltratan, la agarran a pedradas y cuando ven que todavía está viva le tiran unas llantas encima, le echan gasolina y la queman. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estábamos hablando hace unos minutos que en Los Ángeles ya es legal que tú robes $950 diarios. Y es más, que lo vayas a vender siempre y cuando no sean 1,000. Estamos en un mundo terrible, mis amados hermanos. Es que este mundo literalmente no es tan mal porque abunda la oscuridad y las tinieblas. Está mal porque la luz no brilla, porque no estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, muchas veces nosotros estamos pensando en cuadrado cuando Dios está pensando en redondo. No nos entendemos con Dios. Y lo mismo le está pasando al pueblo de Israel. Ahora, si ve su bosquejito, el segundo punto es el Espíritu Santo. El primero, si no lo escribió, es nuestra asignación, es apostólica. Nuestra asignación no solamente es en las 4 paredes. Nuestra asignación es aquí, Medford, Somerville, East Boston. No sé dónde está usted allá en las cámaras, en qué pueblo, en qué valle, en qué lugar, en qué cantón, en qué comunidad, y hasta los confines de la tierra. O sea, tenemos que pensar de esa manera, porque los que viven allá perdidos por otros lados también son hijos de Dios igual que nosotros. Ahora, no hay conexión con el reino de Dios sin el Espíritu Santo. Quiero que entienda esta parte, por favor. Israel hace la pregunta, ¿cuándo vas a instituir el reino? Jesús les dice, no va por ahí la cosa. Va en que quiero que prediquen en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero antes de eso van a recibir poder. Cuando el Espíritu Santo hayan venido sobre ustedes, van a recibir poder. O sea, Él nos está estructurando un mapa que nosotros no conocemos. Lo que Jesús está diciendo es, lo que yo quiero lograr no se puede lograr sin el Espíritu Santo. Interesante, porque le voy a decir algo que se lo he venido repitiendo por 40,000 veces y a veces unos me entienden y otros no. Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús está diciendo, a ustedes no les conviene que yo me quede, porque si yo me quedo, no va a venir el Espíritu Santo. O sea, es tan importante la venida del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros analizamos que cuando Jesús muere, el velo se rasga en el templo. Y Pablo, en el libro de Hebreos, si es que él lo escribió, Pablo dice que el velo del que se está hablando no es el velo de tela, sino que el velo de carne que a Jesús le traspasaron con una lanza. A ese velo se está refiriendo la palabra. O sea, cuando el velo
de Jesús es rasgado y le penetran esa lanza y salen las últimas gotas de sangre con agua, entonces que el velo en el templo se rasga. Y es porque cuando el velo en el templo se rasga, acceso supuestamente se nos es dado a nosotros para llegar al lugar santísimo. Así lo hemos entendido. Pero literalmente cuando el velo de Jesús se rasga a través de esa lanza que lo perforó, automáticamente entonces acceso le es dado al Espíritu Santo para que venga a nosotros. Entonces el Espíritu Santo no es algo que nosotros tenemos que andar buscando. Por allá anda, ¿será que está en África ahora? No, está en usted y en mí, pero no lo hemos entendido todavía. Ahora, cuando habla de poder, no es lo que la iglesia cree que es el poder del Espíritu Santo. Es la capacidad de influenciar en 4 esferas. Eso quiere decir, van a recibir poder para que comiencen a influenciar. Mire qué cátedra les está dando Jesús, para que comiencen a influenciar en 4 esferas. ¿Y cuáles son esas esferas? ¿Cuáles son? Van a influenciar en Jerusalén. Ustedes tienen que ser exitosos con mamá, con papá, con sus tíos, con sus primos, con sus hermanos. Eso es lo primero. Porque nosotros queremos ganarnos al mundo, pero algunas personas no se hablan con sus padres. Algunas personas no se hablan con sus hermanos. Y la otra esfera, bueno, en la ciudad donde vives. Y la otra esfera, la nación donde vives. Tienes que ser efectivo en esa nación. Y la otra esfera, los confines de la tierra. Pero ¿cómo se logra eso, pues? ¿Cómo se logra eso? Si yo solo tengo 2 manos y solo tengo una cabecita, ¿cómo se logran cosas tan grandes? Van a recibir poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía como que no lo entendemos, ¿verdad? Y allí es donde viene, ¿cómo se llama el tema que estamos predicando hoy? Expansión, que en la visión de vida real es alcance mundial. ¿Cómo se logra un alcance mundial con 2 piernas, con 2 brazos, con una cabeza y con una boca? ¿Cómo se logra? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo pues? ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Te va a comenzar a dar ideas. ¿Cómo vas a alcanzar de la mejor? Es que Jerusalén lo alcanzamos fácil, porque yo tengo acceso a mi mamá, a mis hermanos todos los días, a mis sobrinos, ¿verdad? A mis tíos. Pero ya cuando estamos hablando de la ciudad entera, cuando estamos hablando de la nación entera y estamos hablando del mundo, ahí hay que pensar en otras herramientas. ¿Cómo qué? Como las redes sociales, como la televisión. Y ahí es donde verdaderamente uno comienza a ver que es sorprendente que haces un videíto de 1 minuto y de repente 3 millones de personas lo han escuchado en el mundo. Y uno dice, wow, qué tremendo esto. Un bendito video de 1 minuto. En 2 días, en un día, 3, 4, 5 millones de personas ya lo vieron. Y de repente tú andas allá, me toca, por ejemplo, ¿dónde estoy? En Israel. Estaba en algún sitio y cuando alguien soy algo inconfundible por la barba, una señora se me acerca, pero usted es el pastor Morales. Y le digo, sí, ¿de dónde me conoce? Es que yo lo veo por enlace. Pero ¿cómo llegamos a enlace? Cayendo en gracia. ¿Y cómo caímos en gracia? Porque teníamos una palabra. ¿Y qué tenía la palabra? Que había tanta gracia para que abrieran las puertas. Es que el Espíritu de Dios habla a través de ti. Y cuando el Espíritu Santo habla a través de tu mensaje, nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Pero ese es el reino del que Jesús está hablando. No dice que tu reino venga a mí. Se recuerda el Padre Nuestro. El Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino aquí en la tierra, así como en el cielo. No dice venga a mí, dice venga a la tierra completa.
Dios tiene un hambre por la tierra en general, no solo un pedacito. Por eso es que nosotros, mire, póngase a pensar usted que hay gente que está queriendo hacer una conquista en la ciudad, hay gente que está queriendo hacer una conquista en el estado, hay gente que está queriendo hacer una conquista en la nación, pero el 97% de la gente está intentando hacer una conquista con sí mismos porque no se han podido conquistar. Sus malas mañas pesan más que cualquier otra cosa y no los deja avanzar. Y así estaba el pueblo de Israel. El único que nos puede conectar con el reino de los cielos, fíjese, usted se recuerda, le voy a describir al Espíritu Santo de esta manera para que usted me lo entienda. Cuando España vino y conquistó Latinoamérica, había un rey allá en España, pero ellos mandaron un encargado que viniera a reinar América. ¿Se recuerdan de eso? De la historia esa, ¿verdad? Entonces un rey, aquí un virrey, tantas figuras que utilizaron, pero esa persona que enviaron a reinar en Latinoamérica era una representación directa del rey de España. Y lo que el rey de España decía que se hacía en España, se iba a hacer en América. ¿Está conmigo hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo es esa figura de Dios de la que Jesús les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no viene el Espíritu Santo. Esa representación del cielo que viene ahora a nosotros para que lo que se hace arriba se haga aquí. O sea, Dios quiere contagiar la tierra a tal grado que esto sea un cielo. Porque se ha predicado un evangelio de llevemos a la tierra al cielo, pero yo prefiero predicar un evangelio de traer el cielo a la tierra, porque eso nos ayuda más. Porque si no, nos vamos a quedar esperanzados que un día Dios nos va a dar una casa allá en la eternidad, cuando aquí estamos viviendo una miseria. El reino de Dios no es darnos en la torre con Tiberio César, con Poncio Pilato, con todos esos. Pablo no escogió ese camino. Pablo les habló con amor. ¿Se recuerda cuando aquella persona le dice: Pablo, por poco me persuades? Pablo no paraba, no perdía tiempo, él predicaba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos hoy en día. La oportunidad que Él nos brinde es de aprovecharla. Pero nosotros hoy en día tenemos una gran oportunidad a través de las redes sociales, a través de tantos medios que Dios nos abre, y no hacemos nada. Al ver los frutos del Espíritu, entendemos que el Evangelio no se trata de darnos duro con lo demás. Basta 10 minutos en las redes sociales hoy en día, hasta asco da. Dios ama a los pecadores, mientras que la gente pecadora odia a los pecadores. O sea, eso ya tiene un gran valor. Pero ¿qué es lo que se dice ahora? Es que usted le predica a aquellos para que dejen de ser como son, porque eso es pecado, y a eso se le llama... Y tienen ese montón de definiciones ahora. O sea, yo soy el malo y ellos son los buenos, cuando ellos son los que le están... Hay tantos videos que están ahora circulando que dice: no se hagan esas operaciones. Gente que ya se operó dice: no se hagan esas operaciones porque eso no funciona. Hay una lucha con uno mismo que no importa que se corte lo que se corte y se pegue lo que se pegue, seguimos. La gente ya lo está diciendo. Pero ellos son los buenos y nosotros somos los malos. Ahora, Dios ama a los pecadores. Ahora, ¿quiénes se quejaban cuando Jesús se aproximaba a los pecadores? Los religiosos. Ellos eran los que más se quejaban. Jesús entendía que Él era el médico y la gente estaba enferma. Así lo veía Él. Y así tenemos que vernos nosotros. Pero primero tenemos que comenzar en Jerusalén. Usted no puede ayudar a nadie si usted no se ha podido transformar a usted mismo. Eso es de suma importancia. Número 3, evidencias del reino y frutos del Espíritu. Cuando nosotros leemos Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es. Este es el Espíritu que Jesús dijo que va a venir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, vámonos otra vez leyéndola una por una. Y piense en alguien. La gente con la que usted se reúne, ¿es gente amorosa? La gente que vemos todos los días están llenos de gozo. La gente que vemos todos los días están llenos de paz. En la iglesia le estoy hablando, cristianos. ¿Tienen paciencia? ¿Les fascina hacer el bien? ¿Son bondadosos? ¿Son gente de fe? ¿Son gente mansa? ¿Son gente con mucha templanza? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No. Y mientras usted sea así, le va a pasar la de los judíos que le vienen a preguntar a Jesús: ¿cuándo vas a establecer tu reino? Dice el verso 24 al 26, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andamos también con el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ve cómo la agenda del que no entiende a Dios está bien tergiversada. Eso no es a lo que Dios nos está llamando. Hay una gran tarea, y la tarea es que tú tengas un alcance mundial. ¿Y sabes qué? Si no lo puedes lograr, échale la mano a alguien que lo está haciendo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando tú haces una diferencia, todo el mundo te cae encima. Fíjese que yo he encontrado una manera de predicarle a más personas que lo que les predicaba antes, y es ayudarle a la gente en áreas que nadie les está ayudando, que no tienen nada que ver con el evangelio, para que la gente diga: wow, el pastor me está ayudando. Y ahora cuando yo le digo: por favor, el domingo les voy a predicar, escuche mi mensaje, ya toda esa gente se conecta a escuchar. ¿Por qué? Porque les hice un favor por el otro lado. No tiene nada que ver con predicar el evangelio. Pero sabe, métase a mis redes sociales a ver qué dice la gente. Predique la palabra, hombre, deje de andar hablando de pepinos y de no sé qué. Si yo les pusiera atención a esas personas. Mire, cuando nos ponemos a ver nosotros, cuando Pablo es casi efectivo con Agripa, no fue por falta de Pablo, fue porque el corazón de Agripa estaba duro, pero Pablo le habló con amor. Aquellas personas cuando se llevan a Pablo a Roma y lo meten en el barco, y ese barco va lleno de presos y de comerciantes y de turistas, y Pablo tranquilamente les dice: muchachos, yo les recomendaría que no zarpemos porque vamos a tener pérdidas tremendas allá en alta mar. Y allá, cuando todo se vino la tormenta y desbarató el barco, y todo el mundo que ni ha comido por días y están todos deprimidos, Pablo llega bien tranquilo y les dice: tranquilos muchachos, coman. Porque yo anoche tuve una conversación con el de allá arriba, y el de arriba me dijo que nadie va a perecer. ¿Ve qué manera de vivir la vida cristiana? ¿En cuál de los dos estamos nosotros? El reinado de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. No sé si me pudieran regalar Mateo 3:11 por ahí. Y aquí es donde nosotros, y en los minutos que me quedan no lo alcanzo a cubrir, pero literalmente, cuando tú lees sobre el reino de Dios, ¿qué dice ahí? Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y ese Espíritu Santo y fuego es lo que más predomina en la forma en que la gente busca el Espíritu Santo, pero se les olvida que ese Espíritu Santo y fuego lo que tiene que ver es que tu mensaje sea efectivo. Piensa en eso, de eso se trata el Espíritu Santo. Jesús dice: el conocimiento de los secretos del reino nos ha sido dado. Fíjese que Jesús literalmente así lo dice. El conocimiento de los secretos del reino. Esto es poderoso, pero nosotros no lo hemos entendido así. El reino no es una sociedad secreta. Se trata de llaves que hay
que aprender. A nosotros, ¿saben lo que nos pasa? Nos pasa como cuando usted llega a un hotel. Llega a un hotel, llegó al lobby, y cuando llegó al lobby, se quedó en el lobby. Pero ¿cuál es el objetivo de un hotel? Llegar y decir, mire, tengo una reservación. Ah, ok, le dan una llave y un cuarto, ¿verdad? Ese es el objetivo de llegar a un hotel. Pero muchos de nosotros nos hacemos evangélicos y nos quedamos en el lobby nada más. Y se nos olvida que el objetivo es llegar al cuarto, tener llave de ese lugar, tener llave. Pero no, en el lobby está bonito. No tenemos llave para nada. Ni orar sabemos. Y si oramos, oramos mal. Porque no entendemos este asunto de llaves que el Señor nos ha dado. El reino es diferente. Para Jesús caminar por las aguas, sanar enfermos, hablarle a los árboles y que obedecieran, literalmente eran llaves. Eran llaves. Ustedes mismos saben que acabamos de tener una situación con mi mamá, que la hospitalizamos en uno de los mejores hospitales, y el doctor vino y dijo literalmente: el cuadro de su mamá es de muerte, vengan a enterrar a la señora porque se le acabó. Y nosotros nos pusimos a orar. Yo me recuerdo que me subí ahí arriba al techo, fui a orar y le dije: Señor, esa mujer que te vas a llevar no es cualquier mujer. Esa mujer parió 5 pastores. Dale unos dígitos extra. Así. A las 2:50 hice esa oración, a las 4 de la tarde mi mamá revivió. Y uno dice, ¿qué fue eso? ¿Un milagro? Una llave. Una llave. Es que cuando Dios te da a ti autoridad y poder, tú tienes las llaves. Tú tienes las llaves. Y que no te mate la duda, y que no te invada la duda. No, es que a otro les contesta, a ti no te va a contestar. Lo que a ti te importa es que Dios te haya autorizado y te haya empoderado. ¿Y sabe cómo Dios te autoriza y te empodera? Es cuando tú vives una vida recta delante del Señor. Cuando tú estás empoderado y autorizado, automáticamente cosas tremendas comienzan a suceder. Un milagro es algo inexplicable para los humanos, pero para las personas que vivimos agarrados de Dios, un milagro es una llave. Por eso es que Jesús andaba suficientes llaves. Agarraba unos panes y unos peces, oraba y los multiplicaba. Pero ¿qué fue lo que Jesús preguntó? ¿Qué tienen? Unos panes y unos peces. A veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y Jesús nos pregunta, ¿pero qué tienen? No tenemos nada, Señor. Esto está fregado. No tenemos nada. Y se nos olvida. Mire, después de que tú tienes una situación de muerte o de vida y que el Señor te sane, quedan los testimonios. Tú cuentas un testimonio de lo que el Señor hizo y la gente que te escucha se empodera. Dice, wow, eso hizo el Señor en su vida. Sí. Pero a veces nosotros, cuando nos comienza a pasar algo negativo, lo primero que hacemos es gritar al cielo: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no se lo haces a fulano que mira cómo me anda fregando la vida, o a los otros? ¿Por qué no le das duro a aquello? No, que a mí, Señor. ¿Y sabes lo que el Señor te dice en voz baja? Lo que pasa es que quiero que tengas grandes testimonios de lo que yo hago en tu vida. Y qué bonito contar un testimonio después, cuando casi se te muere tu mamá y no se murió, pero qué rico se siente contarlo, pero no tuviera ningún sabor contarlo si no hubieras pasado por la experiencia. ¿Verdad? Contar nuestro testimonio cuando casi nos morimos de COVID, que estuvimos hospitalizados. Bonito contar el testimonio, pero estar a la 1 de la madrugada que no puedes respirar y ningún doctor te quiere ir a ver, que te mandan las pastillas con una vara porque no quieren entrar en contacto contigo, eso es duro. Entonces nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer, diga conmigo, es confiar en lo que Dios está haciendo. Porque cuando vinieron estos judíos a preguntarle a Jesús si vas a restaurar el reino, ellos estaban demostrando que como que ya tenían sus dudas. Por eso cuando Jesús muere, lo primero que Pedro hizo fue a sacar otra vez la barca, porque dijo, todo fue un engaño.
Póngase de pie. Mira qué poderoso el versículo con el que cerramos, Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Qué poderoso eso. Pero ¿cuántas veces decimos yo conozco esa llave, yo la tengo y la voy a usar? Te digo que en mi trayectoria de ser pastor han habido ocasiones en que me meto a hacer algo grande y digo no puedo. Entonces hago los cálculos y digo hasta aquí puedo, pero de aquí para allá yo no puedo, pero Dios sí puede. Y he descubierto como una llave, como una herramienta, que cuando me meto a hacer algo yo tengo que meterme a hacer cosas que literalmente yo no tengo la capacidad de hacerlas al 100, pero sí a un 50. Y Dios te sorprende tanto que te viene a respaldar con ese 50 y no descansa hasta ver que lo que un día tú dijiste que ibas a hacer, lo ves terminado y completado. Es tan bonito eso, el meterse a vivir tu vida, pero ya con herramientas que nunca las descubrimos en el mundo sirviendo a Satanás. Si tú no te has entregado a Cristo todavía, te invito a que lo hagas y que comiences a apoderarte de palabra como esta para que comiences a experimentar cosas que nunca has experimentado. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Repite: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que diste a tu Hijo que muriera por mí. No solo murió, sino también resucitó. Y ahora sé que haciendo esta oración, Señor, yo heredo la vida eterna. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que vayas a Romanos 10:9 en tu casa y léelo para que veas lo poderoso que es el Señor en un solo versículo. Pero al mismo tiempo te reto a que te plantes bien en una congregación. Si no hay una iglesia Vida Real, pues conéctate con Vida Real en línea. Y si no te gustan las cosas en línea, pues métete en una congregación en tu pueblo, en tu ciudad. Hay tantas iglesias que están haciendo un buen trabajo. Y yo te garantizo que tu vida nunca más será igual. Espero que agarres esta palabra, la atesores en tu corazón y que jamás la olvides. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande